Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Verso 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Voy a repetir eso. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Cuántos dicen amén fuerte ahora, no? No habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, rompiendo maldiciones. Fuerte el aplauso a Jesús. Y puede tomar su asiento, hermanos. Amén. Medio flaco el aplauso, hermano. Dele como que tiene ganas de aplaudirle, hermano, al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Cuando hablamos de maldiciones, hermanos, en ocasiones las maldiciones, como vienen, son generacionales y quedan palabras en el tiempo estancando a la familia, estancando, hermanos, a nuestras propias vidas. Hay cosas que no se solucionan o no se hacen porque hay maldiciones que arrastramos en ocasiones o que a nosotros nos han arrastrado en un tiempo, hermanos, amén. Pero gloria a Dios por aquellos que en algún momento pudimos derribar o pudimos terminar con una maldición generacional o con algo de nuestras vidas que nos arrastraba, hermanos. Entonces nuestra infancia quizás también está cargada de maldiciones. Todos hemos aquí sufrido en algún momento el trabajo de algún curandero, como se le dicen algunos. Todos cuando hemos sido niños pasamos por algunas cosas, o quizás otros no, pero en mi familia, hermanos, sí hubo una generación en donde se involucraban en mucho en estas cosas, y gracias a Dios por mi padre y por mi madre que en algún momento aceptaron el nombre de Jesús en su vida y se cortó todo, y hoy soy lo que soy gracias a que mi papá y mi mamá en un momento dijeron basta con esto y se pusieron a adorar el nombre de Jesús, y hoy somos lo que somos por gracias a que la fe fue transmitida, porque así como las maldiciones son transmitidas, las bendiciones también son transmitidas de generación en generación. Así que lo que haga hoy, como usted alabe a Dios hoy, como usted sirva al Señor hoy, como usted sea bendecido por Dios hoy, eso va a repercutir sobre sus hijos y sobre sus nietos, porque cuando Dios elige a una persona, no le elige a la persona, elige a toda la generación que viene, porque Dios quiere bendecir a toda nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso fuerte a Jesús, hermanos. Dios es bueno. Mi familia va a ser bendecida porque Dios es bueno. Toda mi generación va a ser bendecida porque Dios es bueno. Hermanos, y si hay algo que notamos en el texto para avanzar un poco y cortar la introducción un cachito, cuando vemos en Segunda de Reyes 2:19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. Y ese es el primer punto en el que me quiero enfocar, porque hay ocasiones en que tenemos que romper maldiciones conforme al entorno que tenemos. Diga conmigo, el lugar es bueno. Ellos estaban en un buen lugar, hermanos. Ellos vieron que el lugar presentaba ciertas desventajas, pero que los recursos que ellos tenían, hermanos, eran recursos que presentaban dificultades. Pero el lugar, hermanos, que estaban ellos ahí, no era un lugar malo, sino que era un lugar bueno. Y me gusta cómo ellos están hablando con Eliseo, porque esa gente, las personas de Jericó, habían vivido por mucho tiempo. De hecho, Jericó, si usted estudia, los historiadores dicen que Jericó es una de las ciudades más antiguas que existe, entre muchas otras más, pero ahí en la lista está Jericó, porque es una ciudad, es un pueblo en donde hay muchos años de antigüedad. Entonces, lo que veo que cuando Eliseo está presente en esa ciudad y veo que ellos están corriendo con desventaja, tienen algunas maldiciones allí en la ciudad, ellos ven que el lugar es bueno. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Amén.
Y escucha, hermanos, porque a ellos, aunque el lugar estaba bueno, veían que los recursos estaban maldecidos. Ellos veían que el lugar era bueno, pero los recursos traían enfermedades, traían muerte, traían esterilidad. Entonces, cuando ellos se presentan, me gustan porque ellos, si ellos podrían haber migrado a otra parte, ellos podrían haber abandonado ese lugar por mucho tiempo. Sin embargo, hermanos, ellos se quedan. Y me gusta eso porque allí en ese corazón yo veo lealtad. Aunque los recursos están escaseando, aunque hay dificultades, yo me quedo leal al lugar en donde estoy. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Y hermanos, no somos la iglesia perfecta. Entiendo que escaseamos en algunas cosas en la iglesia. Nos falta desarrollar algunos ministerios, nos falta crecer y madurar en algunas otras áreas de nuestras vidas. Pero aún así, aquellos que nos hemos mantenido leales y firmes, hemos visto cómo Dios, hermanos, ha restaurado vidas en esta casa. Voy a repetir eso porque hay alguien que no me escuchó. Aún que escaseando, aún con los pocos recursos que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir inventando o haciendo nuevos ministerios para el beneficio del barrio, para el beneficio de la iglesia. Sabemos que nos hemos mantenido leales, aquellos que hemos mantenido firme nuestra fe en este lugar. Sabemos que Dios ha restaurado vidas, como Dios ha sanado corazones, como Dios ha levantado al caído, como Dios ha restaurado familia. Dios ha restaurado relaciones a través del perdón, hermanos. Ha soltado el perdón en muchas personas, en muchas familias. El Señor ha hecho cosas hermosas. ¿Por qué? Porque hemos tratado de mantenernos leales, mantenernos fieles. A pesar de todo lo que escaseamos, nos hemos mantenido leales. Y veo en ellos, hermanos, lealtad al lugar en donde estoy. Sentido de pertenencia al que pertenezco. Hay algunos recursos que no me funcionan, pero acá me voy a quedar. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Es que en ocasiones muchas personas subestiman las reuniones de la iglesia y no creen que sea tan necesario congregar. ¿Me escuchó, verdad? Hay personas que no creen tan necesario congregar, cuando la palabra de Dios tiene más de 7,000 promesas para aquellos que congregan. Y uno dirá, ¿tantas promesas, pastor? Sí, cuando usted empieza a ver todo lo que está relacionado con la congregación, usted se va a dar cuenta que congregar es muy necesario. He visto personas que abandonan la congregación, las congregaciones, y sus vidas poco a poco se van deteriorando. Hermanos, personas que van abandonando la congregación, poco a poco sus vidas se van deteriorando, se ven envueltos en pecados que habían abandonado. ¿Conoce a alguien así, verdad? Personas que abandonan la iglesia, personas que abandonan la congregación, vuelven a pecados que habían abandonado y hasta blasfeman en el nombre de Dios, culpando a Dios por todo lo malo que le está pasando ahora. Yo tengo hasta familiares así, hermanos. Yo sé de lo que le estoy hablando. Se van de la iglesia, culpan a Dios por lo que le está pasando y encima de eso se agarran de pecados que ellos mismos habían abandonado y que Dios los había cortado. ¿Cuántos lo creen conmigo a esto? Y llegan hasta enredarse en muchas cosas que son ocultistas. Las puertas que se mantuvieron abiertas por mucho tiempo en la iglesia se empiezan a cerrar. ¿Y saben qué dicen ellos? ¿Vieron? Dios tiene la culpa de esto. Empiezan a cerrarse las puertas, pero aún así abandonan la fe, como si la iglesia no importara, hermanos. Y yo le creo. Cuando ellos dicen, no hace falta ir tanto a la iglesia porque yo estoy bien. Le creo, porque un tiempo usted va a andar bien, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Muchas personas, hermanos, siguen cosechando muchas cosas que hicieron dentro de la iglesia, pero llega un día, hermanos, que dejaron de sembrar y por ende van a dejar de cosechar todo lo bueno que hicieron en algún momento en la iglesia. ¿Cuántos lo creen conmigo a esto? Porque claro, subestiman la congregación, subestiman el congregarse, tienen en poco el congregarse, hermanos. Y hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, lo único que tenía ardiendo la pasión por Dios en esos hermanos eran que estaban conectados al cuerpo de Cristo. Porque se fueron de la iglesia, pero siguieron orando un tiempo, siguieron cantando alabanzas un tiempo, pero pasa el tiempo, hermanos, y dejan de orar, dejan de cantar alabanza en sus casas, porque lo único que los tuvo ardiendo en su corazón era que estaban conectados
conectados a la iglesia. Por eso es tan importante congregar. A veces solo no podemos hacer lo que podemos hacer con la iglesia. A veces solo no podemos adorar como adoramos con la iglesia. A veces estamos en nuestra casa y estamos solos y no podemos cantarle a Dios como le cantamos a la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia que todos los domingos se reúne y dice: qué bueno es verte feliz, hermano, cantando, porque también estimula mi fe delante de la presencia de Dios. Por eso también es importante la iglesia. Vengo aquí a estimular mi fe. Vengo aquí a escuchar y ver cómo alaban al Señor. Vengo aquí a escuchar palabra de Dios, mi alimento. Por eso es tan importante congregar en la casa de Dios con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Hermanos, y ojalá que podamos, como David, que cuando empezó a mirar para los costados, él veía al hombre malo y empieza a hablar en el Salmo 52 del hombre malo. Él empieza a hablar mira para un lado y él dice: oh poderoso, cómo te gustas jactarte de tu maldad. Mira para el otro lado y dice: tú eres el de lengua engañosa. Mira para el otro lado y él dice: tú eres el de lengua mentirosa. Él empieza a ver que está rodeado porque el entorno sí importa. Voy a repetir eso porque hay alguien que no me escuchó. El entorno sí importa. E importa mucho. Donde yo me estoy congregando, qué me están enseñando, cómo se preocupan por mí, cómo el pastor está atento a ciertas necesidades de mi vida, cómo la iglesia está atenta a ciertas necesidades de mi vida, cómo el hermano me recibe en la casa. Sí importa nuestro entorno. Y David estaba en el Salmo 52 y veía que de algún lado estaba el hombre que se jactaba de su maldad, el hombre poderoso que se jactaba de su maldad. Del otro lado estaba el de lengua engañosa y enfrente estaba el de lengua mentirosa. Y él escribe en el Salmo 52: yo veo al hombre engañoso, veo al hombre mentiroso, veo al hombre que se jacta de su maldad, pero yo me mantendré firme como olivo verde en la casa de mi Señor y confiaré en la misericordia de Dios. Habrá alguien que mire para los costados y esté viendo todo mal y pueda decir como David: pero yo me voy a mantener firme en la casa de Dios. No voy a abandonar la iglesia, no voy a abandonar la célula, me voy a quedar firme porque el entorno sí importa, el lugar sí es bueno. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia es un buen lugar para edificarnos, para crecer como persona, para crecer como hijos de Dios y para madurar espiritualmente. Hermanos, algunos dicen: no, me fui de la iglesia porque había un hermano que me trataba mal. Quizás Dios estaba queriendo probar el carácter del hermano o de la hermana y se fue igual. Porque le digo, hermano, iglesia que vaya, le voy a decir algo revelador aquí. ¿Cuántos quieren escuchar algo revelador aquí? ¿Cuántos quieren una revelación de parte de Dios? Iglesia que vaya, iglesia que va a encontrar problemas. Qué revelación, ¿no? Hermanos, porque ¿sabe de qué se trata? De echar raíces en donde estamos. Por eso el salmista decía: estoy aquí como olivo verde, aunque veo la maldad, veo la lengua engañosa, veo la mentira del otro lado. No. En ese entorno no me voy a meter, me voy a quedar en la casa del Señor como olivo verde. Hermano y hermana, usted es importante para mí y yo soy importante para usted. Sin usted y sin yo no podríamos hacer la iglesia. Gloria a Dios por esta iglesia que se mantiene viva aún en los momentos difíciles, porque hemos pasado momentos de dificultad, pero yo veo hermanos y hermanas que aún en momentos de dificultad están firmes en la casa del Señor y no han abandonado la congregación, porque el lugar sí es bueno. El lugar sí es bueno, dijo ellos. Entonces, y ese es el primer punto, la iglesia es un lugar bueno. ¿Cuántos lo creen conmigo a esto, hermanos? Y el segundo punto que quiero tocar para avanzar rápidamente a esto: Dios te vuelve fructífero. Un amén. Voy a repetir esto para aquel que lo cree solamente. Dios te vuelve fructífero. Muy claro, porque hay mucha gente que no lo cree. Dios te vuelve fructífero, hermanos. Y no hablo de gente millonaria, no estoy hablando de eso. Dios te vuelve una persona fructífera, en donde lo que ven en vos es todo el tiempo que sos una persona como una fuente inagotable, porque lo que está dentro de nosotros es la transformación de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi Señor ve. Diga, es bueno. Más las aguas
más los recursos, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Y usted se preguntará, ¿cómo Jericó llega a tener eso? ¿Se acuerdan que yo le dije que era una de las ciudades más antiguas? ¿Saben cómo Jericó llega a tal maldición? Porque también era una de las ciudades más prósperas. A tal maldición de que los vientres se empiezan a secar, los animales se empiezan a morir, la gente empieza a morir de sed porque no bebe el agua, o se empieza a morir envenenada porque se empieza a enfermar porque las aguas son malas y la tierra es estéril. El agua no sirve para alimentar a las plantas, por ende todo es seco. ¿Qué dicen los profetas? El lugar es bueno, el agua es mala y la tierra es estéril. Eso es maldición. Y le voy a explicar por qué. Josué capítulo 6, verso 26, dice lo siguiente, y escuche esto, porque la maldición la alargó un hombre de Dios. Escuche lo que dice. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Eso lo dijo Josué. Esa maldición corrió por los siglos, corrió por los años, hermanos. Me siguen con la idea, ¿verdad? Llegó un momento en que el profeta Eliseo escucha eso y él tiene que romper con esa maldición, porque no hay maldición que Dios no pueda romper. Voy a repetir eso. No hay maldición que Dios no pueda romper. Habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios en sus labios, y lo voy a repetir para que quede bien grabado en su corazón. No hay maldición que mi Jesús no pueda romper, hermanos. Y lo digo con toda la autoridad de Dios en esta hora. No hay maldición que Dios no pueda romper. ¿Por qué digo esto? La ciudad de Jericó tenía un problema de esterilidad. El lugar era bueno, pero el agua estaba mala. Los animales se morían, las personas se morían, se enfermaban. Todo era seco, los agricultores miraban sus campos y no había producción porque el agua era mala. Pero ¿saben qué? Eso se termina hasta que llega un siervo de Dios o una iglesia a un barrio. Hermanos, el barrio Santa Inés está plagado de curanderos, de hechiceros, de umbanda y de todos los bandas que ustedes quieran decir. Pero cuando llega una iglesia con el poder del Espíritu Santo, eso se tiene que romper, porque no hay maldición que Dios no pueda romper. Lo digo con toda la autoridad que Dios me permite tener en esta mañana, hermanos y hermanas. No hay maldición que Dios no pueda romper. Recuerdo que éramos nuevitos en esta iglesia. Cuando llegamos aquí, empezaron a llegar algunos hermanos. Y un hermano llegó aquí conjuntamente con su familia, con su esposa. Terminó el culto y se acercó y él dijo: pastor, necesito que vaya a orar a mi casa. Le digo, hermano, esa persona me empieza a decir cuánto cobraba, cómo cobraba. Cobraban muy bien, pero llegamos a su casa y ¿sabe qué me dijeron? Mire, pastor, es una casa humilde. Nos vamos a sentar en baldes de plástico. Y le digo, tenía muy buena economía. ¿Me escuchó? Porque tener buena economía no significa estar bendecido. Voy a repetir eso para aquel que asocia la bendición con la buena economía. Porque tener buena economía no significa estar bendecido. Esa persona, los dos cobraban bien, los dos tenían buen pasar económico, pero ¿saben qué? Llegamos a su casa, una casa humilde, sin un piso. Nos sentamos en baldes de 20 litros. No había una buena mesa, como quien dice, una mesa familiar. Faltaban un montón de cosas. Yo le digo esto porque, hermano, a mí no me interesa eso. Yo me siento en balde, usted sabe, usted me conoce, no pasa nada. Pero ellos mismos me dijeron: pastor, algo está pasando. Mire cuánto cobramos, mire lo que ganamos en esto, mire lo que ganamos en otro. Y no tenemos ni un juego de mesa, no tenemos ni una silla, no le puedo comprar una buena cocina a mi esposa y estoy cansado de vivir en esta situación. ¿Saben qué? Yo no soy el hombre más grande del mundo. Lo que hicimos fue orar como lo hacemos con todas las personas. Nos pusimos a orar allí, hermano, nos pusimos a orar con mi esposa sabiendo de que no hay maldición que Dios no pueda romper.
Porque Dios rompe maldiciones y nos quedamos ahí, nos pusimos a orar. Ellos nos contaron algunas cosas que habían encontrado en ese terreno, encontraron un montón de cosas medias raras. Pero nos pusimos a orar, hermanos, con mi esposa allí. Llevamos aceite, ungimos esa casa con aceite, nos pusimos a orar, nos pusimos a clamar al Señor. Señor, bendice este hogar, rompe con toda cadena que tengas que romper, abre puertas de bendición y cierra toda puerta de maldición. Bendice su trabajo, dale una mente lúcida, fresca, para poder reinvertir, hermanos, a la semana. ¿A cuánto? Nos invitaron de vuelta a su casa y ellos nos invitaron contentos. Ya no nos invitaron medios avergonzados, al contrario, ellos dijeron: mire, pastor, nos pudimos comprar un juego de mesa, nos pudimos comprar un juego de silla. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios rompe maldiciones. Dios rompe maldiciones. Porque no es por el pasar económico que tenían. Habían cadenas que estaban atando su vida. Habían demonios que estaban atando su economía. Y la palabra de Dios dice: probadme ahora en esto, decía el profeta Malaquías, y van a ver cómo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta baste, sobre y abunde sobre ustedes. Porque ellos estaban sembrando en saco roto, pero llegó la bendición de Dios y no hay maldición que Dios no pueda romper. He venido a decirle a un hogar, a una familia, a una enfermedad en esta hora: Dios puede romper toda maldición en el nombre de Jesús. Hermanos, aplauda con fe y con ganas y diga: Dios va a romper esa maldición. La iglesia tiene que saber esto cuando vaya a orar. Cuando vaya a orar para romper una maldición, no tenga miedo, porque el diablo respeta la autoridad de Dios. Voy a repetir eso. Cuando usted va a llorar por una maldición, por alguien que está enfermo, no tenga miedo, porque el diablo respeta la autoridad de Dios. Y cuando un hombre de Dios llega, todo tiene que cambiar. Eliseo estaba allí, Eliseo estaba orando y ¿saben qué dijo? Tráiganme una vasija, tráiganme un poco de sal, porque esto se acaba ahora, no mañana ni pasado. Hoy van a ocurrir las cosas. Cómo me encanta Eliseo, el carácter de Eliseo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios hace todo nuevo, pero que también nos hace fructíferos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay maldición que Dios no pueda romper. No solamente cambió eso en esa casa, cambió hasta la manera de mirar de ellos. Porque claro, la manera de mirar era triste. Y veo muchas miradas que por años han arrastrado la maldición de la tristeza, la maldición de la angustia. Parecen que sus vidas están maldecidas por mucho tiempo, han pasado de la misma manera. Veo rostros en ocasiones cansados y agobiados por el mal traer que el enemigo les tiene, hermanos. Hermanos, hoy, hermanas, hoy se tiene que romper una cadena en el nombre de Jesús y salir de este lugar bendecido y decir: desde ahora en adelante voy a empezar a vivir mi vida como Dios quiere que la viva y no como el diablo me ha mantenido por mucho tiempo. Vengo con esta palabra y me quebranto de corazón, porque yo siento las cargas que muchos de ustedes tienen y es tiempo de decirle: hoy se rompe una maldición en el nombre de Jesús y me voy a mi casa bendecido o bendecida por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, no hay maldición que Dios no pueda romper. ¿A qué le tiene miedo? El diablo no tiene autoridad sobre usted. El diablo no tiene autoridad sobre su familia. No le abra puertas al enemigo. No le dé grietas por donde entrar. Empiece a orar en su casa. Empiece a orar por su economía. Empiece a orar por su trabajo. Empiece a orar por su salud. Porque Dios sí quiere sanar. Dios sí quiere prosperar. Dios sí quiere abrir puertas. Usted piensa que Dios lo llamó a un camino en donde todo es sufrimiento. No, yo creo en un Dios que también bendice con alegría, con gozo y con regocijo, hermanos. Y ahí estaba Eliseo orando. Y él llama y él dice, y escuche, y esta es la parte número 3. Obedecer aún en lo que no entiendo. Voy a repetir los puntos para aquellos que se olviden. La iglesia es un lugar bueno. Voy a repetir eso. La iglesia es un lugar bueno. La iglesia es un lugar bueno. Número 2. Dios te vuelve fructífero. Hermano, usted por ahí se mira con lo poco que tiene. Y le voy a decir algo. Dios lo puede hacer muy fructífero. El mensaje pasado, cuando hablábamos, yo le dije: Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, Dios no lo hizo costear nada, miraba para el costado, estaba el desierto, miraba para el otro lado, estaba el pueblo que se quejaba y miraba para atrás y estaban los egipcios. Y Dios le abrió un camino donde no había.
Cuando las personas entran en la presencia del Señor y empiezan a consagrarse para Dios, Dios empieza a abrir caminos donde no había caminos. Así que no se mire en la condición que esté hoy y usted mira, pastor, ¿cómo me dice que soy una persona fructífera? Mire cómo estoy. Hermano, no depende de cómo está hoy, depende de los caminos que Dios le va a abrir. Depende de los caminos que Dios le va a abrir. Eso lo va a hacer fructífero a usted. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana, hermano? Cuando Dios rompe maldiciones, abre caminos en donde usted no los pudo ver nunca. Obedecer aún en lo que no entiendo. El verso 20 dice, entonces él dijo, traedme una vasija y poned en ella sal, y se la trajeron. La obediencia, escuche, la obediencia abre puertas que el razonamiento cierra. A mí me gusta razonar todo, hermanos, y por mucho tiempo se me cerraban las puertas porque yo razonaba todo y calculaba todo de cómo yo pensaba que se iban a hacer las cosas. Cómo pienso yo que van a solucionarse las cosas. Y el razonamiento cierra puertas que la obediencia abre. A veces nosotros estamos razonando con esto carnal y finito que no llega muchas veces a cosas que verdaderamente Dios sí llega. ¿Y por qué digo que la obediencia... tengo que obedecer a veces aún en lo que no entiendo? Porque muchas veces Dios le va a pedir cosas a usted que usted no va a entender. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha demandado? No sé si a usted lo ha pasado, pero yo llegaba a la iglesia, me acuerdo, y una vez mi papá, él dijo, este es el último sueldo que tengo, pero no nos vamos a quedar, nos vamos a ir a la iglesia, dijo él. Y me parte el corazón porque ese hombre puso algo en mí y rompió un montón de cosas. Y sabe que él con su razonamiento podría haber dicho, no, mis hijos tienen que comer en el día de hoy. Y él dijo, no, vamos a ir a la iglesia un día domingo igual. Y parece hasta un poco imprudente, razonablemente es un poco imprudente. Pero como él es un hombre de fe, él dijo, el Señor nos va a bendecir allá, Claudia. Porque mi mamá era un poco más de calcular y de razonar, pero él era un hombre de fe. Él dice, el Señor nos va a bendecir allá. Y cuando llegamos a la iglesia, un hermoso culto, salimos, hermano, él nos había pagado el pasaje, no solamente eso, él puso en la ofrenda lo último que tenía. Y no lo digo para que usted practique esto, no, yo estoy hablando de un principio de fe que mi padre me enseñó. Y la obediencia abre puertas que el razonamiento cierra. ¿No? Vieron que muchas veces razonamos, no, ¿qué puede pasar en la iglesia? ¿Qué sobrenatural puede pasar en la iglesia? Y llegamos a la iglesia y Dios no cambia la mente. Dios no cambia el corazón. Dios sana a alguien. Dios transforma a alguien. No, usted no intente razonar qué puede pasar en la iglesia. Vea con la expectativa de que Dios algo va a hacer. Amén. En ese momento mi padre dijo, vamos igual a la iglesia. Él entregó todo lo que tenía que entregar, puso su ofrenda allí, nos pagó el pasaje. Y cuando nos estábamos yendo, un hermano se levanta, un hermano pudiente de la iglesia, y le dice, Walter, vení. Y lo lleva a un costado. Mira, no sé por qué, pero Dios en el mensaje tocó mi corazón y me hizo pensar en tu familia. Y sacó de su bolsillo, le dijo, mira, esto es todo lo que Dios me ha dado. Él tenía una empresa y él dice, toma, Walter, te voy a dar. Y le sacó así de billetes, me acuerdo, a mi hermano. Yo lo miré a mi papá y yo en ese momento no entendía nada. Y él, cuando llegamos a mi casa, viste, Claudia, que obedecer abre puertas que el razonamiento cierra. Le digo, hermano, obedecer aún a veces no entendemos. Eliseo lo manda a él a traer una vasija vacía. Eliseo lo manda a traer sal. Eliseo lo manda a traer algo y él no está cuestionando. Él no está preguntando, qué ridículo lo que estás haciendo. ¿Sabes lo que está haciendo el criado? Él va, agarra la vasija, le echa un poco de sal y Eliseo, acá está lo que me pediste. Porque en ocasiones no se nos llama a entender, se nos llama a obedecer las cosas de Dios. Porque en la obediencia está la bendición, hermanos. ¿Quién te dijo que es más importante razonar y pensar que obedecer a la palabra de Dios? ¿Quién nos enseñó eso? Y yo entiendo que muchos queremos relacionar y razonar con nuestra mente, pero hay cosas que la mente no va a entender porque es finita y Dios es infinito. Es por eso que a veces, hermanos, Dios quiere romper una maldición, que ha estado en su casa, que ha estado en su vida por mucho tiempo, pero hay personas desobedientes con un corazón rebelde. Hoy he venido a
decirle de parte de Dios, ponte a obedecer y vas a ver cómo el Señor va a abrir ventanas, va a abrir puertas, va a abrir caminos, va a derramar bendiciones sobre tu vida. Empieza a obedecer y va a romper maldiciones sobre tu vida, porque muchas veces solamente falta que tú des un paso de fe. Pongámonos de pie en esta hora. Dios te bendiga. Gracias por haber llegado hasta esta parte del mensaje. Una predicación que nos hace saber que en ocasiones abandonar el lugar donde Dios nos ha puesto, la congregación a la cual Dios nos ha unido, aquella parte del cuerpo en Cristo, es importante no abandonarla, sino ser leal a todo lo que se hace en el lugar, a pesar de que en ocasiones hay escasez de recursos y las herramientas no son todas las que necesitamos en ese mismo momento. Ahí es donde nosotros tenemos que presentar esa lealtad y decir lo que decía este mensaje: el lugar es bueno, porque es allí donde Dios quiere que también nosotros echemos raíces y nos podamos volver unas personas fructíferas en Dios. Es un mensaje que también nos insta a saber que hay cosas que solamente Dios nos pide obedecer. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en ocasiones en la presencia de Dios no las vamos a entender. Simplemente Dios pedirá obediencia. En base a eso, también aprendimos cómo Dios rompe las maldiciones en algún lugar, en alguna casa, en algún gobierno espiritual que ha sido tomado, ya sea en un barrio. La fuente de bendición es la iglesia también. Así que te insto y te animo a que, si no lo estás, puedas suscribirte a mi canal y que puedas unirte a esta hermosa comunidad, que actives la campanita de notificaciones en todas, para que cada vez que suba un mensaje, esa notificación te llegue y puedas ser edificado en la presencia de Dios. Dios te bendiga.